Vamos a dar comienzo a la presentación del trabajo de ascenso de la profesora Nancy Urbina, eh, quien asciende o aspira a ascender a la, como profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En primer lugar, quiero agradecerle al profesor Ángel Alvarado por su asistencia y por el tiempo que nos va a dedicar. ¿Mm? Y estoy seguro que vamos a pasar un momento bien agradable porque, como yo siempre digo, la profesora Nancy Urbina es una de esas personas que uno quisiera tener siempre, ¿no? Tener siempre, digamos, muy cerca para poder resolver tantos problemas que queremos hacer desde la Universidad Central de Venezuela. La profesora va a disponer del tiempo para presentar su trabajo de ascenso y luego veremos la elección pública, la cual será sorteada y saldrá un tema y lo estaremos evaluando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por asistir y bueno, adelante, profesor. Gracias, profe. Buenos días. Ah, Puedes compartir. no está compartiendo. No, no escucho a Nancy Ya va, profe. Un segundo. con fuerza. ¿Ya, profe? ¿Me escucha? Sí, Ok. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy les voy a presentar el trabajo de soluciones tecnológicas dirigidas a la comunidad para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ejecutadas desde el programa SOS Telemedicina, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Una herramienta es un instrumento que nos permite realizar una tarea. Puede ser un destornillador, puede ser un martillo, puede ser una hoja de Excel, una hoja de cálculo, un programa para ejecutar tareas, pero es una solución. Una herramienta, un conjunto de herramientas es una solución. ¿Qué hace que esa herramienta se convierta en una solución? Si yo tengo un destornillador y a esta silla le falta un tornillo, yo tengo el destornillador, que es la herramienta, tengo una necesidad que tengo que atornillar esto. ¿Es una solución? ¿Qué le falta para que sea una solución? Yo puedo tener un destornillador, pero si esto le hace falta es un clavo, el destornillador, aunque sea una herramienta, no me permite solventar esto, entonces no se me convierte en una solución. Debo tener una necesidad y un procedimiento adecuado para que esa herramienta me apoye a gestionar esa solución. Entonces, en ese momento se convierte en solución. Les voy a mostrar las soluciones tecnológicas que implementó SOS Telemedicina durante la pandemia del COVID-19. Para ello voy a colocarle el tema, introduciendo el eje de la información, el planteamiento del problema, voy a resumir el marco teórico en el cual se fundamenta, el marco metodológico, que sería el diseño de la investigación. Vamos a ver cómo se concebieron estas soluciones, el recorrido para su desarrollo y su puesta en producción y algunos de sus resultados. Luego vamos a analizar esos resultados y vamos a discutirlos con otras investigaciones y obtener unas conclusiones. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades en el 2020 anunció el inicio de una crisis respiratoria profunda que se había originado en China. En marzo de ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud lo decretó como pandemia. Mientras tanto, Venezuela venía sumergida en una emergencia humanitaria que se estaba gestando desde hace aproximadamente 10 años atrás, logrando someter al país en una crisis económica, política y social
que llevó a la población a sufrir de escasez de alimentos, carencia de combustible, servicios de calidad cuestionable, no teníamos transporte, no teníamos alimentos que consumir. Además, los servicios de salud eran bastante precarios para la época. Mientras tanto, la Universidad Central de Venezuela, una institución de educación superior cuya misión es crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza, completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores y formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la nación para su desarrollo y progreso, seguía trabajando, tenía su personal, aún con estas condiciones, seguían investigando, seguían dando clases con digamos, las personas que forman parte de esa institución, los profesores, las autoridades, los estudiantes, los padres y representantes, todos seguían trabajando para darle solución al país. En este punto, entonces, dentro de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Facultad de Medicina, se encuentra SOS Telemedicina, un programa que promueve actividades de educación continua para el personal de salud, con el diseño, el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que acerquen oportunamente a servicios especializados y de calidad en el área de la salud. El sistema público de salud, según la Constitución de 1999 y apoyada en los artículos 83, 84, 85 y 86, dice que la salud es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, que el Estado ejercerá la rectoría y gestionará los sistemas públicos nacionales de salud, que además presentará un presupuesto para que se lleve a cabo y se cumplan los objetivos establecidos. Y el derecho de la seguridad social como servicio público es de carácter no lucrativo. ¿Ok? Bajo esta circunstancia, entonces podemos afirmar que en la Constitución se ha consagrado el derecho a la salud. Sin embargo, en investigaciones nos dicen, del CENDES, nos dice y se afirma también que el Sistema Público Nacional de Salud no cuenta con una rectoría, porque se han introducido entes a regular el sistema de salud que no son propiamente el Estado. El financiamiento, la mayoría de los tratamientos que se llevan a cabo en los sitios de salud público lo debe pagar el ciudadano, el usuario como tal. Y la prestación de servicios, pues sus servicios con cola, el servicio no es oportuno, por lo tanto, asume que este sistema público nacional de salud tiene muchas carencias. Se ve reflejado en el aumento de enfermedades infecciosas que estaban en disminución y ahora la volvemos a tener en énfasis en la población. Entonces tenemos deficiencia del sistema de salud, falta de una atención apropiada y oportuna, largos tiempos de espera para acceder a los servicios, altos costos, insuficiencia en la dotación de equipos y medicina en hospitales y pérdida del capital humano en el sector salud porque se han ido del país. Esta es una situación básicamente que venía viviendo Venezuela para el momento del COVID-19. Aunado a eso, entonces tenemos la presencia del COVID-19, que trae consigo un conjunto de medidas, como la mascarilla, el lavado de manos, el aislamiento social, el quédense en su casa, no salgan, toda esta situación, este panorama, sumerge al país en una gran incertidumbre. Tiene un problema grave al presentar la situación y además, aunado a eso, el COVID-19. En ese sentido, entonces, SOS Telemedicina, que es un programa para fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, tiene productos y servicios en línea, gratuitos y libres, como por ejemplo que se basan en la investigación desde 1996 con la revista Vitae, que son investigaciones hechas en el país y también fuera del país, con su proyecto, su programa
Segunda Opinión en Salud lleva y dotó centros ambulatorios para que recibieran información y segundas opiniones en salud y recibieran al momento adecuado información médica para el cuidado de los pacientes en zonas rurales. También tenemos el transferencia de conocimiento que tiene que ver con, con los portales con información para el personal y la capacitación del personal de salud y una pequeña parte para de la comunidad. La capacitación del personal de salud con los cursos en línea masivos y abiertos y con videos que le proporcionan al personal de salud información para realizar mejor sus trabajos. Además, tenemos la evaluación con unos casos clínicos, con un convenio que se tiene con ECO-UCB. Bajo estas circunstancias, se evalúa que el esfuerzo de SOS Telemedicina va dirigido el 90% a los profesionales de salud y solo el 10% de sus esfuerzos es para la comunidad. Sin embargo, como nos encontramos con un entorno donde el acceso a la salud es de calidad cuestionable, tenemos una pandemia en puerta, pero además tenemos un proceso de desinformación. Tenemos mucha información, pero información que a lo mejor no es real y no, la población no sabe en qué creer. Podemos inferir que bajo esas condiciones SOS Telemedicina podría presentar soluciones para la comunidad. Eso nos permite construir o formular nuestro problema en cuáles son las soluciones tecnológicas diseñadas, desarrolladas y ejecutadas por el programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela para apoyar a la población nacional a hacer frente a la pandemia del COVID-19 durante el 2020. Para ello nos planteamos el siguiente objetivo: registrar y exponer las soluciones tecnológicas diseñadas, desarrolladas y ejecutadas por el programa SOS Telemedicina para apoyar a la población nacional a hacer frente a la pandemia del COVID-19 durante el año 2020. Los objetivos específicos. Primero, identificar las soluciones tecnológicas ejecutadas durante el año 2020 por el programa SOS Telemedicina que estuvieron destinadas a apoyar a la comunidad a hacer frente al COVID-19. Segundo, definir una metodología para documentar esas soluciones tecnológicas. Tercero, aplicar la metodología para documentar cada una de esas soluciones. Y cuarto, presentar los resultados. Bueno, la tecnología aporta un desarrollo social para reducir la desigualdad, superar la pobreza, garantizar los derechos sociales, económicos y culturales. Genera una expectativa saber cómo la tecnología es utilizada para solventar o apoyar a las comunidades. Además, es imprescindible documentar todo el proceso que se llevó a cabo durante un proceso, una situación de crisis, por decirlo así, y cómo se da respuesta o cómo la universidad da respuesta a una situación de crisis. Entonces, eso justifica la necesidad de esta investigación, sobre todo retrospectivamente. El call center es un sitio o un local donde un grupo de usuarios atienden solicitudes de la comunidad, de la población. En este caso, tenemos en esta imagen el funcionamiento de lo que es un call center. Primero vemos aquí los clientes. Los clientes o los usuarios son aquellas personas que solicitan información a ese call center o bien reciben una información de ese call center. Entonces, son cualquier persona que solicita una información de ese sitio donde se atiende a las personas. El call center además cuenta con un grupo de operadores. Los operadores son esos especialistas que le dan respuesta a los clientes o los usuarios.
Esos operadores pueden estar en un solo sitio, en un local, agrupados, o pueden estar de manera remota en diferentes sitios. Esos operadores son supervisados por lo que es un supervisor. Pueden estar agrupados con más o menos 10 personas por supervisor, quien va a garantizar que ese servicio sea adecuado y sea de calidad para los clientes que lo reciben. Además tenemos, en este caso, un condicional que dice operadores disponibles, que es el que me permite determinar si el call center tiene operadores libres o si la persona va a pasar a lo que llamamos una cola de llamada. La cola de llamada es simplemente un espacio, una sala virtual de espera para que las personas puedan recibir el servicio. Entonces esperan a que esté un operador libre para ofrecer el servicio. Cuando el operador recibe una llamada del cliente, se dice que estamos trabajando un contacto entrante, pero si la comunicación emerge del operador, entonces estamos hablando de un contacto saliente. Veamos el flujo. Un usuario llama a través de un medio, en este caso tenemos un dispositivo telefónico, bien sea fijo o móvil, se encuentra con la llamada, operadores disponibles, sí, es atendido. Si no, pasa a una cola de llamadas. Esta cola de llamadas, por lo general, se atiende. El que primero llega es el que primero se atiende, dependiendo de la distribución que se tenga. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un call center. El call center, además, puede incluir lo que llamamos una respuesta de voz interactiva, que es simplemente un menú, ¿ok?, que permite dar el servicio de autoservicio. En este caso tenemos este pedacito que está aquí, no se ve, a ver si lo veo desde aquí. IBR, que es la respuesta de voz interactiva, es un menú simplemente programable donde se le va colocando al usuario opciones para que él responda, y dependiendo de la opción se va creando un flujo que al final automáticamente se le da una respuesta a través de un audio y se le da la respuesta al usuario de manera automática, es decir, por eso se llama autoservicio. No involucra al resto de los componentes del centro de soporte o de lo que es el call center. Este IBR permite segmentar entonces los datos que van llegando al centro de llamada. A su vez, también tenemos otro componente que es el distribuidor de llamadas automático, que es este pedacito que podemos ver aquí. Este pedacito lo que hace es distribuir las llamadas o establecer los criterios para la distribución de llamadas. Si bien es cierto, aquí construimos un flujo, ese flujo me puede llevar a diferentes opciones porque me está sectorizando las soluciones que puede obtener el cliente. Si obtiene una solución que puede ser resuelta con un audio previamente establecido, el ciclo termina aquí, en este cuadrito que está. Pero si no, él puede entrar a una cola específica dentro de lo que es este ACD. Esa cola puede tener un grupo de operadores específicos para atender ese proceso específico al cual se le quiere dar solución. Por lo tanto, fíjense que los supervisores aquí ya no están de este lado, sino que tenemos un único supervisor. La imagen no me deja verlo, pero tenemos un único supervisor. ¿Por qué? Porque este señor que está aquí me genera automáticamente una visión de todo lo que está pasando dentro del call center y puede un solo supervisor tener una idea general de lo que está sucediendo. Inicialmente, el call center tiene dos formas de contacto con este centro de soporte, que sería la línea telefónica. Sin embargo, podemos incorporar otras formas de contacto para que la persona reciba el mismo tipo de información. Eso es lo que vamos a llamar un contact center. ¿Okay? Va a depender de las interacciones o los diferentes medios de interacciones que el usuario tiene disponible para ingresar a ese servicio.
Puede ser desde el teléfono, que ya lo vimos, puede ser a través de correo, puede ser a través de mensajes o a través de las redes sociales. Estos canales, cuando son independientes, se llaman un contact center multicanal. O sea, yo me conecto por el canal de mi preferencia y no tiene nada que ver con los otros canales, aunque sean de la misma empresa. Los canales que son integrados en un único sistema es los contact center omnicanal, es decir, que si yo me conecto por teléfono se registra y si luego me conecto por las redes sociales, yo puedo, o por las redes sociales en este caso no, pero por mensajería, yo puedo lograr ver mi expediente. O si yo hago una solicitud por redes sociales, me pueden ver en mi expediente y darme la solución. O sea, está todo conectado. Eso es lo que llamamos un contact center. Otros medios de contacto para obtener respuesta a un requerimiento o a una solución. Una página web es un archivo que puede incluir texto, imágenes, sonido, video, cualquier tipo de multimedia. Está compuesto por una estructura, una presentación, que es lo que vemos de esa página web, y un comportamiento, que es lo que me hace la interacción con lo que estemos presentando. Una página es un archivo, simplemente, ¿okay? Que tiene un conjunto de elementos que me permiten interactuar con las personas. Estructura, presentación y comportamiento. El tipo de investigación tiene como finalidad ser descriptivo, es decir, presentar un conjunto de características que me permitan definir cuál es ese objetivo. Tiene una dirección temporal, es decir, que esa característica la voy a ubicar dentro de un lapso de tiempo, tiene un inicio y un fin. Es retrospectivo porque se realiza la investigación luego de que ocurren los hechos, y es de tipo observacional porque el investigador no influye en los resultados ni en el objetivo que está evaluando. La unidad de observación sería cada una de las soluciones que plantea SOS Telemedicina. Los instrumentos pues se realizaron entrevistas al personal de SOS Telemedicina, incluso a algunos de los aliados. La observación directa, que es la ejecución incluso de cada uno de los servicios por parte del investigador, y la revisión de documentos, archivos, producto desde el nacimiento hasta la culminación de cada una de las soluciones. Los instrumentos utilizados son los artefactos, entregables y documentos recabados de cada solución, las aplicaciones web implementadas, las redes sociales, tanto del programa SOS Telemedicina como las redes sociales propias de las soluciones implementadas, y herramientas como Google Analytics para verificar el comportamiento de las páginas, PageSpeed Index, la BMDA y Excel para el registro de los datos. La metodología que se diseñó consta de 8 pasos. Estos 8 pasos me van a permitir describir cada una de las soluciones de manera metódica y sistémica. Tenemos aquí el producto o servicio, es hacer un resumen del objetivo, el nombre, el alcance y las limitaciones que tiene esa solución, el equipo de trabajo que dio vida a ese servicio, que puede ser un producto o servicio, el cronograma de actividades que se utilizó para llevar a cabo esa solución, el desarrollo, que son cada uno de los pasos que se ejecutaron para concebir y ejecutar el desarrollo de la investigación, el proceso de publicitar esa solución, los resultados obtenidos. Luego se hace una comparación de los resultados con investigaciones previas y se hace una recomendación. Los pasos del 1 al 6 son percibidos y registrados por el investigador, más los 7 y 8 son el análisis propio del investigador. ¿Cómo nacen
esas soluciones. Esas soluciones nacen de la necesidad, la motivación, la creatividad y la innovación de un conjunto de personas que desean ayudar al país a solventar los problemas que enfrenta actualmente. La necesidad, bueno, las dificultades para acceder a los servicios de salud que expresé previamente, la motivación proviene del talento humano que tenía ganas de realizar y aportar a soluciones al país, la creatividad de la experiencia que se tiene usando la tecnología para solventar problemas derivados de las zonas más desfavorecidas de la población, o sea, enfrentando siempre crisis, y la innovación, pues, como sabemos, la universidad no tiene mucho para innovar, pero con las alianzas tecnológicas y de la mano de las empresas privadas podemos lograr lo que es la innovación. Entonces así surgen, pues, estas soluciones. El call center, llamada SOS, que es un número telefónico 0212-313-5660, dos herramientas adicionales al call center, que son el cuestionario de Telegram y el cuestionario web, una página web específicamente para concentrar la información de esas soluciones y unos contenidos alusivos al COVID-19 que se publicarían en un portal existente denominado Sana Sana, que es uno de los productos que ya tenía SOS Telemedicina dirigidos a la comunidad. Empezando con la metodología, entonces vemos el producto y servicio, que es un resumen de lo que es el producto o lo que es el servicio. Simplemente aquí les expresé una sinopsis de lo que era cada producto y les coloqué el objetivo. En este caso, llamada SOS, es crear una línea de atención telefónica para personas con sospecha de infección por el virus COVID-19, que permita medir el riesgo y descartar el padecimiento de la enfermedad. De esta manera, evitar el colapso en los centros hospitalarios de la afluencia del personal de manera innecesaria, ¿ok? Descongestionando los hospitales o los centros de salud. El contact center, entonces, es incorporar otros medios de comunicación para acceder a ese call center. El llamadas SOS es la página web para consolidar, es como una tarjeta de presentación para darle credibilidad al servicio y dar a conocer a la población esos servicios y el equipo, sobre todo, que está detrás de esa solución. Luego tenemos la última solución es generar y publicar contenidos para la población a nivel nacional de carácter preventivo en relación al COVID-19. El equipo de trabajo, pues vemos que en la primera línea aparece SOS Telemedicina y en las otras líneas aparece el aporte, o no el aporte, las empresas que tuvieron un aporte en esas soluciones. Esas son lo que llamamos las alianzas que sostuvo la Universidad Central de Venezuela con esas empresas para lograr desarrollar en tiempo récord estas soluciones. El cronograma de trabajo, pues fíjense que el call center se construyó en 3 semanas, el contact center 8 semanas, la página web 3 semanas y en los contenidos de salud fue un flujo constante desde marzo del 2020 que se detectó en la pandemia, se detectó la pandemia, hasta julio del 2021 que se realizó el cierre de esta investigación. Cada una de estas soluciones se llevó a cabo a través de un conjunto de etapas o pasos para lograr desde el inicio hasta el fin de que fue su puesta en producción. Por ejemplo, en llamada SOS tenemos el levantamiento de información. ¿Qué significa el levantamiento de información? Es establecer qué iba a ser el call center, qué características iba a tener, si iba a ser saliente, entrante, cómo iba a funcionar. Entonces, en esta parte se definió que era para atender a la población nacional, que era para esclarecer dudas relacionadas con el COVID-19 y otras enfermedades. El tipo de servicio iba a ser entrante, significa que no íbamos a llamar a nadie, simplemente el usuario nos iba a llamar a nosotros. Iba a ser virtual. ¿Qué significaba virtual? Que los operadores no iban a estar en una sola sede, sino iban a estar en zonas
remotas o edificios remotos. Remoto no significa que estuvieran fuera de la población, pueden estar en cualquier lado, ¿ok? El horario de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde. Los actores, el paciente, es el usuario, el cliente, los operadores, que eran médicos, y los supervisores de esos médicos. Los canales, uno asistido y otro autoservicio. El asistido, el call center que vimos inicialmente, y el asistido a través del IBR. La revisión de capacidades, pues esto es verificar todo lo que necesitábamos para construir ese call center, empezando por una red telefónica pública, un enlace troncal E1 con capacidad para 4 circuitos, del cual utilizamos uno. Ese circuito tiene una capacidad para 30 canales, pero como los operadores no iban a estar en un solo sitio, sino que iban a estar de forma remota, necesitamos un canal para que el usuario llegara a donde estaba el call center y luego establecer otra llamada para el operador que estaba en una zona remota. Entonces, por cada comunicación se utilizaban 2 canales. Eso nos da 15 posibilidades o 15 líneas para conexiones o comunicaciones concurrentes. Luego tenemos el hardware PSTN, que es para conectar la red de telefonía pública con la red privada, que es de lógica, es IP. Entonces, esto me va a permitir conectar esta red con esto que tenemos aquí, que es la red central, la central telefónica privada que construimos, los canales, el asistido, con médicos geográficamente distribuidos, y el IBR para dar respuesta al autoservicio. Teníamos que construir un sistema de distribución automático de llamadas, lo que vimos, el ACD, determinar cuáles fueron los criterios, un switcher para poder establecer los canales, los terminales por los cuales se iban a trabajar. Se necesitaba además garantizar la seguridad, la confidencialidad y la integridad de este servicio que se estaba dando, y todo eso se logró a través de la siguiente arquitectura. Fíjense, todo lo que necesitamos para lograr esto: la red de telefonía pública conmutada, el call center aquí definido, lo que es el switch, uno de nuestros aliados, Daigoho. Allí se encontraba el centro, digamos, todo lo que es la parte de infraestructura, y la seguridad, que era un firewall más una red privada virtual, que es la VPN. Esto nos permitía filtrar la información, cifrarla y que viajara de forma segura hasta cada uno de los operadores. Entonces, tenemos cada uno de los componentes, tenemos la seguridad y tenemos los terminales. Esto es un software gratuito que se instala en un servidor y que por medio del cual se hace el call center, o lo que es la parte tecnológica. Ya vimos esta, vimos la implementación. Vamos aquí con el personal médico. Los operadores, no solamente es la parte técnica, también tenemos que considerar la parte humana. Los operadores eran médicos, entonces se tenía que realizar como el guión para que los médicos no es dependiendo de quién me toque, sino que todos pudieran dar una respuesta uniforme al tratamiento que se le debía dar al cliente. Entonces se generó un manual médico con el interrogatorio que permitía descartar o no y determinar los síntomas de cada paciente, el guión de esa atención de llamada, cómo iniciar la llamada, cómo responder, cómo tratar a ese paciente que estaba haciendo uso de nuestro servicio, un ciclo de talleres de adiestramiento para esos médicos. Se instaló un software de supervisión que podía ser incluso una supervisión en línea en el momento en que se estaba realizando la llamada, y un panel de administración para lo que eran los reportes de la asignación directa de la llamada. Perdón. Aquí. Las pruebas. Esta solución
se inició el 10 de abril del 2020 con pruebas internas y salida a la calle hasta el 28 de junio del 2020. Estas pruebas nos permitieron establecer un resultado donde 332 llamadas atendidas, sin atender eran 110 llamadas, se determinó que el tiempo era de 336 segundos. Esta diferencia entre las llamadas atendidas y las llamadas a atender nos permitieron ir adecuando el call center para ajustar a las necesidades. Nos dimos cuenta que el IBR, las personas apenas arrancaba el IBR, las personas dejaban la llamada, no continuaban, colgaban la llamada. Se hizo un primer ajuste que fue reducir el número de preguntas que se le hacía a través del IBR a las personas y aún así no lograron. Los médicos querían hablar, los usuarios querían hablar con un médico, por lo cual tuvimos que hacer ajustes en el establecimiento de las métricas que habíamos establecido. Por ejemplo, personal de salud incorporado al servicio 17. El promedio de consulta por día debería ser 120. El porcentaje de consultas por mes, 3.600 y algo, no logro ver. El porcentaje de consultas médicas, porcentaje de consultas por médico, perdón, 8. Esas son un conjunto de métricas y unos valores preestablecidos que nos permitían orientarnos sobre qué tan bien íbamos con relación a lo que se estaba planificando con lo que se nos podía venir encima, una situación crítica. ¿Vale? Se modificó en este proceso, en este periodo, se modificó el flujo original del call center y se tomó la decisión de eliminar el IBR porque no lo estaban utilizando. Luego se puso desde el 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2022 la ejecución del call center sin el IBR. Aquí tenemos un total de reportes de 74.160 llamadas desde el 2020, 2021, 2022. Aquí lo podemos ver mejor. Notándose que todas estaban por debajo. ¿Se acuerdan que les dije que tuvimos, los indicadores eran 3.600, las métricas? No los superamos en la mayoría de los meses, pero cuando había un brote, que por ejemplo aquí lo tenemos, este número se incrementaba, ¿ok? Justo cuando estaban los brotes, sobre todo en este primer año, se logró esa brecha de superar esa estima, lo que nos hace ver que estábamos por debajo de la expectativa que teníamos con respecto al virus. Esto, el pase a la producción, aquí no tengo. Esto con respecto a llamadas SOS. Con respecto al contact center, pues igualito. Se decidió entonces establecer un bot, que es un agente de informática, de inteligencia artificial para aquella época, que programable, que daba un conjunto de preguntas predefinidas o un flujo predefinido, daba una respuesta. Se generó uno para Telegram y uno para usuarios que utilicen la web. El diseño conceptual era muy parecido al que teníamos en el IBR del contact center, pero se hizo necesario hacer una conversión de los datos. ¿Por qué? Porque trabajaba, o este bot trabajaba con dos criterios. El criterio de que el paciente tuviese una enfermedad de base y tuviese el COVID-19. Entonces se tuvo que hacer para hacer del bot y registrar los datos en el call center, se tuvo que hacer una pasarela donde se hiciera además una conversión de esos datos. Este resultado, que parecía el mismo, se tenía que llevar a estos 3 niveles. Aquí teníamos más de 3 y aquí teníamos solamente 3. Entonces, este proceso se realizó para poder almacenar los datos en el call center. El desarrollo, tenemos acá, ¿dónde no era? Igual que el call center, aquí tenemos la arquitectura.
Es parecida a la del call center, solo que aquí, fíjense, este muñequito es lo que hace referencia al bot, que es la inteligencia, la incorporación de inteligencia artificial para aquella época, y el servidor donde se registraba la información, no solo la del call center, sino la que provenía de la inteligencia artificial. Los resultados, las pruebas fueron pruebas durante el proceso de integración, previo, post y durante el proceso de integración de ese bot con el call center. Los datos de pruebas que se transmitieron, todos se registraron excelentes en la aplicación del call center. ¿Okay? El pase a producción, entonces teníamos que utilizar, el usuario tenía que tener conexión a internet, tenía que tener un teléfono inteligente y tenía que bajarse o descargarse la herramienta del Telegram. Y con respecto al cuestionario web, también tenía que tener internet, pero no tenía que descargarse nada, sino ingresar a la página de llamada SOS para empezar el enlace desde allí. Los resultados, pues aquí lo pueden ver, 558 registros de estas herramientas en el call center. La página simplemente estaba conceptualizada como una tarjeta de presentación digital, acceso directo a servicios, en este caso al cuestionario Telegram, el cuestionario web, estaba orientado a la comunidad con propósito totalmente divulgativo y de libre acceso. Se diseñó con un encabezado, un cuerpo y un pie de página. Una página que mostrara toda esa información. Se buscó un diseño que tuviese la identidad que se le estaba dando a todas las soluciones provenientes de SOS Telemedicina, el logo, los colores, el tamaño de la fuente y una imagen profesional. Se utilizó la herramienta Figma y fue responsive, que significa que se adaptaba tanto a la web como a dispositivos móviles. Se utilizó una arquitectura LAN, que significa Linux, Apache, MySQL y PHP, junto con JavaScript para darle movilidad a la página, y hojas de estilo para incorporar digamos, los diseños. Los datos, se revisó la redacción, la organización, la presentación y el etiquetado. Y las pruebas consistieron en realizar pruebas de que todos los enlaces estuvieran funcionando, los textos, el despliegue de imágenes y una prueba de estrés para el acceso. Aquí les iba a mostrar lo que es la página. Este fue el diseño de la página, donde estaba información nuestra, donde aquí teníamos el acceso a las dos herramientas, teníamos que era llamadas SOS, cómo funcionaba la misión, los médicos que lo atendían, esto era la opinión de los profesionales, los aliados y la imagen que teníamos y si querían contactar. Por otro lado, tenemos los contenidos. Buscamos, por lo general, cuando se hacen contenidos, se buscan a los especialistas, se extrae la información, se hace un proceso de edición y se procesan los datos. Pero como estamos en la movilidad estaba restringida, se tenía que buscar la forma de capturar esa información de los especialistas de manera expedita, sin tener que hacer ese intercambio constante que se realiza. Entonces se utilizaron videos, audios y colecciones de imágenes directamente de los especialistas. ¿Quiénes eran esos especialistas? Profesores médicos de la Universidad Central de Venezuela, instituciones reconocidas como el SOS Telemedicina, Organización Mundial de la Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La edición, pues simplemente fue la adaptación de esos mensajes a los formatos preestablecidos en el portal Sana Sana, que tiene tres elementos, más que todo en la parte multimedia, que teníamos nuestros artículos, un artículo con la información para SOS, COVID-19, aquí está, todos los materiales que se hizo aún están en las galerías, estas fueron las galerías de imágenes, pero también teníamos los videos,
cada uno de los videos. En este caso, si yo coloco aquí, todavía podemos encontrarlo. Y los audios, estos son los videos de 1 minuto cada uno. Los formatos, se establecieron formatos específicos para tratar el COVID. Y los audios que son micros de salud sobre la salud mental. Y aquí los podemos ver. Entonces, son en total, logramos 46 videos, 23 pistas de audio y 10 galerías, con formatos, cada uno con su determinado formato, con una duración mínima, por ejemplo, los videos de 38 minutos y de 1 minuto con 58, a través de la plataforma de persistencia que fue YouTube. Aquí lo utilizamos iVoox, y aquí el portal Sana Sana, como lo dijimos previamente. El marketing, entonces se trató de utilizar de promover a través de las redes sociales. Se crearon los canales propios para esta marca, se establecieron contactos con la creación de grupos de interés, desplegar campañas interactivas y generar la reputación e imagen de la marca. En este caso se crearon el Twitter, el Facebook y el Instagram. Y además de la página llamada SOS, y todos utilizaron el mismo formato para el reconocimiento. Los resultados. Pues aquí les resumo lo que es el resultado de las cuatro soluciones. Si bien es cierto, se esperaba mucho más en cuanto a las llamadas SOS, se logró el objetivo para el cual se estaba creando. Se tuvo en el 2020 un 39%, en el 2021 un 52% y el 9% en el 2022. Se visualiza, aquí claro, porque aquí fue todo el año, aquí fue parte del año y aquí también fue parte del año. Sin embargo, se visualiza que en el primer año se concentró el mayor número de llamadas, entre el primero y el segundo año, el mayor número de llamadas, y sobre todo, creo que se le dio respuesta a los usuarios en cuanto a la desinformación que tenían en el momento. El contact center, si bien es cierto, tuvimos 558 registros. Yo creo que los resultados lo dicen, que no fue tan satisfactorio, puesto que el bot simplemente lo que hacía era preguntarle al usuario y luego le decía, llame al médico. O sea, le daban recomendaciones, pero si era urgente le decía, llame al médico. No había un enlace directo al call center, cosa que no fue del todo beneficiosa. En la página tuvo una duración media de 56 segundos, lo cual parece correcto porque era una página simplemente informativa, simplemente consultaban lo que iba y te salía. No requería mayor tiempo de... el contacto fue Caracas, Venezuela, con un 60,93%. Y los contenidos en salud, pues... dispositivos móviles con el 60,79%, un computador como el 37% y una tableta 1,31%. La capacidad de reacción y respuesta inmediata. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Venezuela era el país más vulnerable durante el periodo del COVID-19. Sin embargo, el comportamiento de Venezuela no fue el esperado. Fue muy por encima, o sea, no sufrió lo que se esperaba. Y aún así considero que se le dio respuesta con estas soluciones que implementó SOS Telemedicina. El desafío no fue tecnológico, el desafío fue un desafío humano. El mantener a especialistas médicos, adiestrarlos, motivarlos para que estuviesen trabajando en el centro de soporte. Ese fue el verdadero desafío en cuanto a el call center. La elevada rotación de personal y el tiempo que se invertía en adiestrar. En cuanto al call center y el contact center, se notó que la población no estaba y no quería la conexión con un bot, quería un contacto real con el médico.
Aunque los bots pueden ayudar a disminuir ese contacto con los operadores, en este caso los usuarios no lo aceptaron, sobre todo porque estaba hecho, el call center, si se dieron cuenta, estaba de 8 a 6 de la tarde. Podría haber funcionado bien si se activaba en horas nocturnas. Quizás en ese momento hubiese sido más aceptado por la población. Según algunos bibliografías, ese es el común denominador. Cuando el servicio no lo puedes obtener person to person, el IVR funciona satisfactoriamente. El enfoque omnicanal, aunque se intentó dar un enfoque único de omnicanal, realmente no se logró porque, por ejemplo, cuando entrábamos en las herramientas, el bot, tanto web como el de Telegram, no me enlazaba, me mandaba la información, pero cuando yo llamaba al centro de soporte tenía que volver a dar toda la información. Realmente el operador no podía ver o no tenía la manera de ver todo el historial que ya estaba registrado ahí. Y casi que era una pérdida de tiempo meterme en uno de estos dos bots y luego tener que llamar y volver a decir toda la información que ya había transmitido. Un verdadero centro o un canal hubiese permitido que colocaste la información, luego llamara y el operador pudiera visualizar el registro de la persona que hizo previamente. Además, las personas utilizaban y dejaban información en las redes sociales y no había una conexión directa de las redes sociales con lo que era el call center para dar respuesta a esas solicitudes. Que debió a lo mejor colocarse una retribución de salida. Desde el call center llamar a aquellos usuarios que se salieron del aplicativo, bien porque no querían el IVR, pero que quedaban registrados, todos quedaban registrados. Más sin embargo, no hubo una respuesta de devolución en las llamadas. Llamada SOS, un alto porcentaje de rebote y tiempo de permanencia bajo. Era una página totalmente informativa, donde la información se obtenía muy rápido, o sea que es un comportamiento normal de este tipo de páginas. En la elaboración de contenidos se recomienda entonces enlazar los resultados del call center para dar contenidos más específicos a las necesidades que estaba teniendo la población en el momento. La ingeniería del centro de soporte, si bien es cierto, estuvimos muy por debajo de lo que esperábamos que sucediera en el centro de soporte, es una solución válida, se recomienda su reingeniería para adaptarlo a nuevas patologías, no solamente incorporando la inteligencia artificial, si bien es cierto, a lo mejor con un IVR mejor configurado, con más tiempo y más planificación, con una inteligencia artificial también que apoye al operador, al médico, y que le permita dar, digamos, una visión de lo que cree la inteligencia artificial, pero que la decisión la tome el médico. Estos operadores que se utilizaban en el IVR eran simplemente programados, una programación inteligente, un flujo, no como los agentes que conocemos en la actualidad, que son muy distintos. Difundir un poco más los servicios y monitorear las opiniones y las necesidades de los usuarios en cuanto al servicio. El contact center y información y funcionalidades más específicas, porque el paciente estaba como que buscando tratamientos o un diagnóstico más específico y no teníamos las leyes ni la forma de darle lo que él estaba pidiendo para ese momento. Los canales de autoservicio, como la atención fuera de horario en caso de colapso en el sistema telefónico. Eso yo creo que es muy ventajoso, promocionar y proporcionar información de los distintos canales. Siempre y cuando esto no esté funcionando, esto da resultados. Si no, la gente siempre va a preferir el contacto directo. Realizar la transferencia tecnológica de los diferentes canales. Si se dan cuenta, cuando aquí marcamos, esto fue por la alianza con la empresa privada, el URL que sale aquí no tiene nada que ver con nosotros, está directamente relacionado con la empresa
que nos apoyó en ese momento. Entonces, una de las recomendaciones es hacer esto de manera que sea propio para que tengamos la identidad completa de todos los servicios. Y los contenidos de salud, pues identificar las preguntas que teníamos a nivel de las redes sociales y hacer contenidos más específicos a las necesidades de nuestros usuarios. El 2020 fue un desafío sin precedentes que obligó a las instituciones a diseñar e implementar soluciones acertadas con estrategias y acciones inmediatas. La Facultad de Medicina se planteó objetivos y ejecutó acciones. El call center, donde el usuario que nos conectaba recibía recomendaciones e indicaciones del personal de salud especializado. El contact center, el cuestionario Telegram y web chat, es decir, le estaba dando opciones o le dio opciones a la comunidad. La página web para contemplar todos los servicios ofertados a través del call center y además darle como el carácter de autoridad a la información que se estaba manifestando y los contenidos sobre la prevención en salud para los usuarios. En cuanto a lo tecnológico, pues nos facilitó el trabajo con el circuito E1, el enlace troncal que nos permitió 15 llamadas entrantes y concurrentes, que podíamos expandirlo en caso de que hubiese sido necesario, pero no fue necesario. La incorporación de inteligencia artificial, los chatbots para aquella época, yo creo que con una mejor configuración y con un tiempo más para configurarlo hubiese sido de gran valía, incluso para los periodos en que no teníamos los operadores funcionando en el call center. En cuanto a lo gerencial, gestión de personal con modelos de trabajo remoto, fue una innovación en ese momento. Todo el equipo de SOS trabajó de forma remota, en ningún momento se hicieron reuniones presenciales. Mantener la productividad, y fue exitoso además, debo decirlo, mantener la productividad aún en las condiciones en que nos encontramos, garantizar la atención de calidad con los médicos que participaron en ese servicio y la optimización de los costos. Desde la perspectiva de los usuarios y de los pacientes, pues una permanencia del servicio, aún hoy todavía nos llaman de vez en cuando preguntando por este servicio. En la perspectiva general de la salud de la comunidad se vio favorecida, y la retención mínima, una solución es incorporar la videollamada. Si no basta con lo que tienen, esta hubiese sido una de las soluciones, la que faltó, las videollamadas con los médicos. Sobre todo